Hola, te habla el pastor Victorio García Barbón con un tema en el día de hoy que promete producir cambios permanentes en tu vida. Como siempre, declaramos sobre ti lo que dice Romanos capítulo 5, verso 2, de que por medio de la fe entramos a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nuestro consejo siempre es de que afirmes tu corazón con la gracia. Eso está en Hebreos capítulo 13, verso 9. No con la obra, ya que dice ahí mismo en la palabra que todos los que quisieron afirmar su corazón o su conciencia con la obra, a ninguno les aprovechó. Nosotros estamos contra la obra, estamos 100% a favor de que el sacrificio que Jesús hizo fue suficiente. Por eso Él dijo, consumado es, en tus manos encomiendo mi espíritu. Por eso Él dijo, he acabado la obra que me diste a hacer. Por eso Él dijo, venid a mí los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Por eso dice Gálatas, capítulo 3, que la ley fue añadida. O sea, no era un plan original de Dios, fue añadida a causa de la transgresión hasta que viniera la simiente. Pero que ahí mismo en Gálatas 3, versículo 16, dice que esa simiente era Cristo. En Romanos capítulo 10 dice que el fin de la ley fue Cristo. En Juan capítulo 1, oye, te estoy llenando de pura gracia, de puros versículos de la palabra. No te estoy hablando cosas que yo me invento, ni filosofías de hombre. Te estoy hablando pura palabra. Dice Juan capítulo 6 que las palabras que yo te hablo son espíritu y son vida. No son religión ni tradiciones de hombre. Ahí en Juan capítulo 1 dice que la ley por Moisés fue dada, mas la gracia por Jesucristo. Quiere decir que si tú recibiste a Jesucristo, entonces tú tienes que caminar en gracia y no en legalismo ni en rudimento de los hombres. En este día quiero hablar contigo de algo que quizás alguna vez tú has leído ahí en la Biblia y nadie te lo ha sabido explicar, que es el misterio escondido. Se encuentra en Efesios capítulo 3 y en esta ocasión quiero leerlo aquí textualmente. Efesios capítulo 3 dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por ustedes los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con ustedes, que por revelación me fue declarado el misterio. La gracia es un misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio de la gracia, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio, ¿ves? Misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Quiere decir que el misterio escondido no era otro que la gracia. Lo que sucede es que Dios en su inmensa sabiduría arquitectó la gracia desde antes que el mundo fuera. Y dice que lo escondió, y después que lo escondió, entonces empezó un proceso de dispensaciones, que dispensaciones no es otra cosa que un periodo de tiempo en el cual Dios por su soberanía escogió tratar de una manera específica con un pueblo específico. Me explico, en el principio el hombre era inocente, pues así se llamaba esa dispensación, porque el hombre no había recibido conocimiento, era inocente. Tan pronto el hombre recibió el conocimiento que Satanás le dio, conocimiento corrompido, dejó de ser inocente para convertirse en consciente. Después vino el gobierno humano, donde el hombre decidió gobernarse por sí solo. Después vino la dispensación de las promesas, que fue el trato de Dios con Abraham. Después vino la dispensación de la ley, donde dice la palabra que la ley le fue dada a Moisés, 613 mandamientos ceremoniales,
Y después vino la gracia, que es donde estamos junto con el reino. Por eso dice que el fin de la ley fue Cristo. Ese era el misterio que Dios tenía escondido, pero que en otras generaciones Dios no se lo reveló a nadie, ni a los apóstoles, ni a los profetas que anduvieron con Jesús, sino nos ha sido revelado a nosotros ahora. Por eso ahí en 2 de Timoteo es muy interesante lo que el apóstol Pablo le comparte a su hijo Timoteo, donde dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Estoy leyendo capítulo 2 de 2 de Timoteo, verso 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y la palabra usar ahí indica divide bien. ¿Por qué? Porque este libro hay que saberlo dividir. Por eso es que la mayoría de los predicadores confunden a la gente con sus mensajes, porque como está en el mismo libro, usan cualquier parte del libro para ministrarle a la iglesia. Por eso es interesante lo que te compartí sobre las dispensaciones. Tú has nacido en una dispensación que Dios por su soberanía te indicó que tú nacieras en esta dispensación sin contar contigo. Dios lo predestinó desde antes de la fundación del mundo. Tú estabas envuelto en ese misterio también. Tú fuiste creado espíritu a imagen y semejanza de Dios, y Dios planificó que en una fecha de un año X, en un país X, van a haber dos personas, María y Juan, que se iban a juntar y te iban a dar un cuerpo, que ese espíritu que vive con Dios desde la eternidad iba a tomar cuerpo en Honduras, en Nueva York, en Puerto Rico, en Venezuela, en Cuba, donde fuera, para que tú fueras parte de ese misterio que estaba escondido. En otras palabras, tú estabas escondido antes de la fundación del mundo. Ahí en Efesios capítulo 1, versículo 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, tiempo pasado, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, habiéndonos predestinado en amor. Quiere decir que antes de que este mundo fuera, ya Dios había preparado ese misterio, y tú eres parte de ese misterio. Por eso naciste ahora, por eso no naciste en los tiempos de Moisés, por eso no naciste en los tiempos de Noé cuando el diluvio y el arca, por eso no naciste en los tiempos de Eliseo. Tú naciste fue ahora, y Dios por su soberanía fue el que te hizo nacer ahora. Quiere decir que tú perteneces a la gracia, tú perteneces a ese misterio escondido. En 1 Corintios, capítulo 2, versículo 7, dice: hablamos sabiduría en misterio con los que han alcanzado madurez, y no sabiduría de este sistema, sino la sabiduría que Dios predestinó antes de los siglos para nuestros beneficios. Yo declaro que tú eres una persona que simplemente con este mensaje las escamas de los ojos se te caen, tú empiezas a ver como el ciego que estaba en la sinagoga, tú abandonas la religión y acabas de entender que tú eres parte de este misterio que Dios tenía escondido. Bueno, será hasta una próxima ocasión que vuelva a dirigirme a ti con un poco más de esta gracia maravillosa, y mi consejo como siempre es que afirmes tu corazón con gracia y no con la obra, y que por medio de la fe entres a esta gracia en la cual estamos firmes. Fue el pastor Barbón declarándote bendecido. Adiós.